Bien, vamos a abrir nuestras Biblias para leer en 1 de Juan, en el capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 6. Dice así la palabra del Señor: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Existe una gran diferencia entre la victoria de los hombres en el mundo, en este mundo, una gran diferencia, pues, con respecto a la victoria del Señor Jesucristo. La victoria de los hombres sobre sus enemigos es muy diferente a la victoria también de Jesucristo sobre sus enemigos. La victoria de los hombres normalmente, pues, pone fin a la guerra, ¿no? Los ha vencido, ya no hay más guerra. Y además, entonces, se da, como les han vencido, ellos ahora van a pasar a dominarlos. Se va a dar un periodo de predominio, se puede decir, sobre sus enemigos. Sin embargo, bueno, de esta manera, por ejemplo, podemos mirar los romanos, el Imperio Romano, después de haber acabado con sus enemigos, dio la que se conoce como la paz romana, la Pax Romana, durante siglos, ¿no? O también, ahora más cercano en el tiempo, ¿no? Los americanos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, como han vencido, pues son ellos los que tienen el predominio sobre Europa, sobre los países del mundo, ¿no? Sin embargo, vemos esto diferente con la Iglesia. La Iglesia es el reino del Señor Jesucristo. Jesucristo ha vencido y la Iglesia es el reino del Señor Jesucristo. Bien, pues ella en Jesucristo también ha vencido. Es una de las lecciones que nos da aquí 1 de Juan, en el capítulo 2. Nosotros hemos vencido, ¿no? Hemos vencido al mundo, hemos vencido al diablo. Aquí también está hablando de la victoria de la Iglesia, de los creyentes. Sin embargo, ha vencido, pero continúa en lucha. Tiene que estar siempre luchando. Y a ojos humanos, bueno, ella ha vencido, pero a ojos humanos además parece como que muchas veces, pues, estuviera perdiendo la partida. Que son los enemigos los que parece que están por encima. Son los enemigos los que parece que están triunfando. Las sectas, las herejías y las apostasías, pues parece que se ganan el partido de calle. A todo esto, pues, nosotros nos podemos también preguntar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué somos creyentes reformados? ¿Por qué somos creyentes reformados? Pues sencillamente, simplemente porque estamos persuadidos de que la enseñanza y la predicación, ¿verdad?, de la Iglesia reformada es la verdad de la palabra de Dios. Y esto es una persuasión que proviene del Señor. Somos persuadidos porque lo encontramos así en la palabra de Dios. Bien, pues entonces, preguntémonos ahora, ¿no? ¿Cuántas iglesias reformadas hay hoy en día? ¿No? ¿Cuántas iglesias hay reformadas en nuestros días, en nuestro propio país? Amén. ¿Y qué vamos a decir si nos comparamos con los demás, ¿no? Por ejemplo, con la iglesia papista, ¿no? Esa está por todas partes. Pero, ¿y si lo hacemos, ¿no?, con otras ramas o con otras sectas, incluso dentro del protestantismo, ¿no? Nosotros somos una minoría, pero una minoría, ¿no? Nosotros venimos a ser, como dice también, ¿no?, la palabra, ¿no?, una especie de, si nos comparamos, una pulga, ¿no?, en comparación de ellos. Esto sorprende. ¿Cómo es posible? ¿Es la verdad la palabra de Dios? ¿Y cómo es entonces que esto sea así? Y esto, pues, a veces
nos puede plantear problemas, nos puede surgir el desánimo. ¿Cómo es posible que esto sea así? Bueno, pues, hermanos, para nosotros en esta palabra hoy, en la palabra de Dios, estos versículos que hemos leído, que son se puede decir, la conclusión de lo que hemos estado viendo las semanas anteriores, ¿no? Acerca de la prueba. Hay que someter a prueba a todos los espíritus para ver si verdaderamente son de Dios. Y veíamos entonces la prueba. La prueba es confesar a Jesucristo venido en carne. Pues bien, entonces vemos esta conclusión. Los versículos de capítulo 6 son unas palabras de ánimo y son unas palabras de consolación, porque les está realmente asegurando y confirmando acerca de esta victoria, que esta victoria es real, que esta victoria es suya, es nuestra. Entonces, si miramos de cerca el texto, sobre todo se desprenden dos ideas principales, que es la que nos vamos a estar aquí centrando. Dos ideas principales. Y la primera, pues, la podríamos decir así, sería la idea del poder de la confesión de Cristo. El poder de la confesión de Cristo. A esta idea llegamos si miramos, las palabras, ¿no? Seguimos el pensamiento del versículo 4, del versículo 4 sobre todo. Dice, nada más a comenzar, hijitos, vosotros sois de Dios. Entonces vemos, aquí dice esto, pues justo después de haber hablado acerca de la prueba. Dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vemos, es de Dios. Pues ahora dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Entonces vemos, al decir vosotros sois de Dios, en este contexto de la prueba, viene a decir, bueno, pues vosotros habéis pasado la prueba. Vosotros habéis pasado la prueba y, bueno, el resultado ha sido bueno, ha sido positivo, ¿no? Es favorable. Vosotros sí sois de Dios. Entonces vosotros sí que resultáis ser verdaderos hijos de Dios. ¿Y eso fue por qué? Pues por todo lo que hemos visto. Bien sencillo. Porque confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Porque confiesan a Jesucristo. Entonces vemos la confesión de Cristo. La confesión de fe en Cristo. Y confesar a Cristo es de tanta importancia en la Iglesia. Pensemos en Mateo capítulo 16, ¿no? Cuando Pedro confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo podemos leer en Mateo capítulo 16. Y ahí pues vemos, dice el versículo 15, Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos esta confesión de fe de Pedro acerca de Cristo. Tú eres el Hijo. Tú eres el Hijo de Dios. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice que es Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, bueno, ya sabemos que la Iglesia Adventista dice que estas palabras, esta roca es Pedro y los papas, ¿no? Entonces que la Iglesia está fundada sobre sobre Pedro, ¿no? Sin embargo, sabemos que Jesucristo es la piedra sobre la cual está fundada la Iglesia. Efesios capítulo 2 nos dice, leemos allí, Efesios capítulo 2,
Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra sobre la cual está fundada la iglesia? Jesucristo mismo, según la palabra de Dios. Vemos la importancia de leer la palabra de Dios y de interpretar la palabra de Dios por la palabra de Dios. ¿Quién es el mejor intérprete de la palabra de Dios? La misma palabra de Dios. ¿Cuál es la piedra sobre la cual se funda la iglesia? Jesucristo mismo. Entonces, en definitiva, en el capítulo 16 de Mateo, vemos la importancia de confesar a Jesucristo. La confesión de Jesucristo vemos lo que también fundamenta la iglesia. En Romanos 10 también hemos estado viendo estas últimas semanas confesar a Cristo como Señor. Podemos volverlo otra vez a leer allí. En el versículo 8, que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Vemos, de esto depende la salvación. La confesión de Cristo es también, pues, fundamental para la salvación misma. Creer y confesar al Señor Jesucristo. Bien, pues aquí vemos confesar que Él ha venido en carne, y estuvimos viendo la semana pasada todo lo que esto pues significa, la encarnación pues del Hijo, la encarnación de Dios, que Él es el Dios eterno hecho hombre, que Él es nacido de mujer. Veíamos no solamente que Él recibió una naturaleza humana en María, sino de María, que Él realmente pues se encarnó. Por lo tanto, Él era también verdaderamente hombre, sin dejar de ser nunca verdadero Dios. Bien, pues vemos la tremenda importancia de la confesión de Cristo, de la confesión acerca de Cristo, de confesar pues la fe en Cristo. Esa confesión centrada en la persona de Cristo y en las obras de Cristo y en los oficios de Cristo. Entonces, esto la gente ciertamente no suele darle mucha importancia, pero es lo que define la iglesia, es decir, lo que hace que la iglesia sea iglesia. Para ser miembro de la iglesia, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, pues algunos podrán decir: oye, pues se tiene que hacer aquí, presentar un currículum, ¿verdad? Con una muy gran experiencia, ¿no? Con una experiencia espiritual, con, a ser posible, muy espectacular, con sueños, con visiones, con muchas cosas sobrenaturales. Pues no, simplemente hay que confesar a Cristo, confesar públicamente a Cristo. Vemos Romanos 10, hay que confesar públicamente, con la boca, ¿verdad? Pero por supuesto también hay que hacerlo creyendo en el corazón. Si solamente se confiesa con la boca y no se cree, no sirve para la salvación. Pero, ¿de qué sirve también, podemos decir, que uno crea en el secreto de su corazón y no se ha enterado nadie? Ni el vecino, nada. Hemos de creer y confesar públicamente, profesar nuestra fe, declarar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bien, pues vemos entonces esta gran importancia. Y aquí, pues, volviendo al pasaje en 1 de Juan, capítulo 4, vemos es que es de Dios. Confesar la confesión, confesar a Cristo, la confesión de Cristo es de Dios. Proviene de Dios. Y, por lo tanto, podemos centrar en el atributo del poder de Dios. Vemos que también contiene en ella, o trae consigo, el poder del Dios Todopoderoso. Y vamos a ver por qué.
Porque dice a continuación: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Los habéis vencido. ¿A quiénes habéis vencido? Pues está hablando a los falsos profetas, ¿no? A los anticristos, aquellos que están movidos por el espíritu del anticristo, que ya está obrando en el mundo. Pues los habéis vencido. En el capítulo 2 también está hablando que los cristianos han vencido al maligno. Capítulo 2, versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Vemos, hemos vencido al maligno. ¿Cómo es esta victoria? Es una victoria interior. Es una victoria que el diablo ya no tiene la potestad sobre nuestra vida. Ya no somos del diablo, somos de Dios. Lo hemos vencido porque Él ya no cumple su voluntad en nosotros. Como dice Efesios. Bueno, es algo interior. Pero aquí dice: vosotros habéis vencido a los falsos profetas, a los falsos maestros. Entonces, bueno, aquí es una victoria, podemos ver, diferente, en el sentido de que es algo visible. Es algo visible. ¿En qué sentido? Pues que los falsos profetas se han ido, se han acabado yendo. En el capítulo 2 también dicen que esos anticristos salieron de vosotros. Ya no están con vosotros, ¿no? Salieron de vosotros porque no eran de vosotros, pero han salido. Bueno, pues entonces vemos aquí, esa es la victoria. Y alguien dirá: bueno, pues sí, estos se han ido, ¿no? Los falsos maestros se han ido, estuvieron en la iglesia, pero fíjate, se han llevado aquí, como dice en Timoteo, en 1 Timoteo, bueno, que han llevado tras de sí a almas inconstantes, cargadas de multitud de pecados. ¿Y cómo dices ahora? Pues que hemos vencido, si no nos hemos quedado aquí tan poquitos, ¿no? Si ellos van y han formado su propia secta y parece que les va bien. Bueno, pues da igual. Los habéis vencido, dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues veis, ya no están con vosotros. Ya no están con vosotros. Si ya no están con vosotros, pues ya no os pueden hacer ningún mal. No os pueden hacer ningún mal. Así pues, que no se turbe vuestro corazón, no les tengáis miedo. Estáis ahora mejor que antes. A pesar que parezca que no. Mejor ahora que antes. ¿Y si se han ido ellos, por qué ha sido? Pues porque no podían quedarse con la verdad. Porque no soportaban al final la verdad. Porque la palabra de Cristo pues no tenía cabida en su corazón y al final pues ellos se han tenido que ir. Entonces vemos, se puede decir que la palabra de Cristo, la confesión de Cristo, los ha echado. Le pasas la prueba de la confesión de Cristo y sale negativo. Entonces vemos el gran poder espiritual de la palabra de Cristo, de la confesión de Cristo. ¿Verdad? Que hace que los que son de Dios se queden dentro y que los que no son de Dios pues salgan afuera. Entonces vemos, ¿no? Nosotros nos quedamos entonces con la palabra de Cristo. Si permanecemos en ella, somos la iglesia del Señor, la iglesia está con nosotros, la iglesia del Dios vivo, la iglesia del Dios todopoderoso. Y realmente aquí vemos cómo Juan está también destacando ese poder, esa autoridad. Porque dice a continuación: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces está hablando de la autoridad y del poder de Dios, que es mayor que la del diablo, la del anticristo. El diablo pues no puede hacer nada más que lo que Dios le deja, le permite, como vemos en Job, pero no tiene una autoridad, ni mucho menos por encima, pero ni siquiera igual. Solamente puede hacer lo que Dios le deja, lo que Dios le permite. Así, por lo tanto, dice que mayor es el que está en vosotros. Está en vosotros. Dios, por su Espíritu, está
está en vosotros, permanece en vosotros. Por eso vosotros habéis vencido a esos falsos maestros. Entonces vemos, por una vez, la razón de esta victoria está en nosotros, pero no es por nuestras obras o por nuestros méritos, sino porque Dios está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, por su Espíritu Santo. Y entonces Él, por su Espíritu, tiene morada en nosotros y nosotros somos la iglesia del Señor, el templo de Dios. El Espíritu Santo en nosotros, es por el Espíritu Santo que creemos en Cristo, es el que nos da vida para que podamos creer en Él, es por el Espíritu Santo que confesamos a Cristo, es el Espíritu Santo pues que inspira nuestras acciones, nuestras palabras, el que da fruto a nuestra vida, de que evidencian de que somos de Dios, y también, como dice Romanos 8, nos guía para que podamos hacer morir las obras de la carne en nosotros, en nuestra vida. El que está en ellos es el diablo y, bueno, pues nada de eso al final se ve en ellos. Como dice en el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cuando dice porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo es el maligno. Pero el maligno, esta es la cuestión, nada puede contra Dios. Dios ya ha vencido al maligno y nada puede hacer. ¿Qué puede hacernos? Aún si nos ataca. Nos dice Romanos 8, el apóstol Pablo, que ¿quién nos apartará del amor de Dios? Persecución, peligro, espada, eso no nos aparta del amor de Dios. Si nos persiguen, bueno, pues al final dice la palabra de Dios a nosotros: gozaos y alegraos, porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Que tenemos que dar la vida en testimonio, en martirio. Pues alegraos, qué gran privilegio que no solamente os ha hecho, como dice 1 Pedro, creer en Cristo, lo cual es un privilegio que no da Dios a todos, sino más aún padecer por causa de Él, más aún dar la vida por Él, ¿no? Entonces sí, es triste, es lamentable cuando hay persecución a los cristianos, ¿verdad? Hay persecución a los cristianos en otros países y los cristianos pues muchas veces nos quejamos en el sentido de que reclamamos la libertad de religión, ¿no? Está bien, vale, bien, que tengamos la libertad de religión, pero no nos tenemos que quedar ahí. Porque el dar la vida por el Señor Jesucristo es un privilegio. El martirio es un privilegio, ¿no? Entonces, bueno, no es solamente cuestión de que estemos reclamando libertad de religión para sus países, sino que también estemos pensando, ¿no? Qué gran privilegio es esto, ¿no? El martirio, el padecer por la causa del Señor Jesucristo. Y eso es lo más que nos puede hacer el diablo. Lo más que nos puede hacer el diablo, pues es, espiritualmente hablando, lo mejor. Qué gran privilegio. Así pues, Cristo ha prometido que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Mateo capítulo 28. Él está con nosotros hasta el fin y por lo tanto las puertas del infierno, como hemos visto, no prevalecerán contra la iglesia en Mateo 16, porque Cristo está con nosotros. El diablo, su reino, no puede resistir y no puede hacer nada en contra, por el poder de Dios, por la autoridad de Dios, el cual está presente en nosotros, ¿verdad? Y también pues vemos, está presente también de alguna manera contenido o relacionado con la confesión de fe de Cristo. Esto sería entonces en cuanto al primer punto principal de este texto, que era pues el poder de la confesión de Cristo. Pero ahora vemos también el segundo punto, es tratar acerca de las dos clases de éxito que hay.
dos clases de éxito que hay. Porque aquí Juan el apóstol está reconociendo sin problemas, bueno, a esta gente les va bien. A estos heréticos, a estos falsos profetas, oye, parece que las cosas les va bien. Arrastra gente. Hay gente que les sigue. Ellos hablan y la gente les escucha. ¿No? Se ponen en un sitio y ese sitio de repente se llena. ¿No? ¿Por qué? Dice, aquí ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ellos no son de Dios. Entonces, bueno, hay esa sintonía espiritual con ellos, ¿no? Es como cuando uno llega a un lugar que no es el lugar, inmediatamente se sabe que uno no es de ahí. Le delata el acento, aunque sea hable de la misma lengua, ¿no? Pero si viene uno de Andalucía aquí, inmediatamente sabemos que este es de Sevilla o este es de Córdoba, ¿no? O al revés también. Entonces, pasa lo mismo, ¿verdad? Espiritualmente, la gente del mundo, ¿verdad? Y los falsos profetas hablan el mismo idioma con el mismo acento. Hay una completa sintonía entre ellos. Hay una completa sintonía, por lo tanto, les oye y les sigue sin problemas. Además de que los falsos profetas también muchas veces les dicen a ellos lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Y de la manera que ellos pues quieren, también les gusta, ¿verdad? De recibir las cosas. Entonces ese es el secreto. Ese es el secreto de su éxito. Porque en éxito sí. Pero ese es el secreto. Dice, la razón del avance pues es que son del mundo. Y por eso decimos que no es de extrañar que muchas veces este tipo de sectas pues vayan muy bien y que muchas veces estén muy por encima de la situación de la Iglesia. Según la manera de ver del mundo, pues ellos son los victoriosos, ¿verdad? Ellos son los victoriosos, porque ellos son los que triunfan. Allí donde van triunfan, ¿no? Ellos son los que tienen la victoria. Ellos comienzan, pues nada, todo con un iluminado o dos, y nada, en poco tiempo tienen ahí una gran cantidad de seguidores y van creciendo más y más, y bueno, pues tienen una gran cantidad de dinero, manejan dinero por todas partes. Ellos pues al final pues fundan escuelas, bancos, universidades, seminarios por todas partes, se extienden a todos los países como si fuera una ONG o una multinacional, ¿no? Bueno, es pues esta gente que lo funda, al final, después de 30, 40 años, y ven a sus pies todo un gran imperio a sus pies. Es como el Bill Gates, ¿no? Que comenzó hace pocos años relativamente, pero él está todavía vivo, cuando era joven, trabajando ahí en un garaje, ¿no? Ahora él tiene Microsoft, ¿no? ¿Cuántos millones tiene él en todo el mundo? Pues así es muchas veces con las sectas, ¿no? Entonces son pues gente que, dice el mundo, los que se han hecho a sí mismos, ¿no? Los que comienzan con nada, ¿no? Pues a lo mejor pidiendo dinero en la calle y acaban pues multimillonarios, ¿no? Al final de sus vidas. Sin embargo, este no es el éxito según Dios. El éxito según Dios es distinto. El éxito según Dios, nos dice en el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de Dios. Los que son de Dios oyen. Es decir, inclinan el oído, reciben la palabra y, como dice aquí que nos oye, debemos entender aquí que está hablando de los apóstoles y de su palabra, ¿no? Como también dice en el capítulo 1, que en el versículo 3, esto, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Vemos, nosotros son los apóstoles que han visto a Jesucristo, que han hablado con Jesucristo, que han palpado a Jesucristo, y ellos lo anuncian para que tengan comunión con ellos, con los apóstoles, y con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Pues entonces dice aquí, retomando esto, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye a nosotros, a los apóstoles, a la palabra de los
los apóstoles. Nos oye, recibe la palabra, obedece, y entonces vemos también, estas personas, como hemos visto, también se unen, también se añaden a la iglesia, ¿cómo? Confesando a Cristo. Confesando también su fe en el Señor Jesucristo, confesando que Él es el Hijo de Dios, confesando que Él es el Señor, confesando que Él ha venido en carne y confesando que Él tiene puesta su fe y su esperanza en el Señor Jesucristo. Bien, pues todo esto, vemos, ¿proviene de qué? Proviene de la elección de Dios. La persona que nos oye, vemos, Juan capítulo 17, es la que el Señor eligió. Podemos leer también allí los versículos cuando dice: en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora he conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces vemos, es porque el Padre los eligió, porque el Padre los dio al Hijo Jesucristo y ellos han recibido la palabra. Y pues ellos también forman parte ahora de la Grey, de la Iglesia. Y esto es entonces la victoria nuestra, el éxito nuestro, ¿no? El éxito del mundo, ya lo vemos, ¿no? ¿Cuál es el éxito de la Iglesia del Señor Jesucristo? Que los que Dios dio a Jesucristo, estos oigan la palabra de Cristo predicada y la reciban. En esto consiste nuestro éxito y nuestra victoria, la reunión entonces de los santos. La reunión entonces de los elegidos y llamados por Dios. Que ellos también pues sean uno, como dice en Juan capítulo 17, como Cristo y el Padre es uno. Y estos sean edificados, y estos sean guardados del mal, estos sean guardados del maligno, estos sean guardados de los engaños, estos sean guardados entonces de la maldad, ¿verdad? Que no solamente en el mundo, sino también de los falsos maestros y profetas. En definitiva, pues, hermanos, ¿qué es lo que nos dice este pasaje a nosotros en particular? Bueno, pues en cierta manera, en primer lugar, nos está marcando el camino a seguir, ¿no? Para que la gente oiga, para que la gente que ha de ser salva se añada cada día a la iglesia, pues se tiene que seguir predicando la palabra de Dios, se tiene que seguir enseñando la palabra de Dios. Entonces no hay que dejar de hacerlo, no hay que cesar, ¿no? Al contrario, insistir más, al contrario, redoblar esfuerzos. Hay que seguir con esto y no dejarlo. Esto es pues el ministerio, y ahí pues vemos la característica del ministerio, ¿no? Es la persona que está, sí, llamada ¿a qué? Pues a predicar la palabra de Dios todo lo que es su vida, hasta el fin, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Si alguien pues está con ese deseo en su interior, ¿no?, de traer la palabra de Dios a la iglesia y que esto pues le ocupe toda su vida. Hermanos, hemos de estar orando por el ministerio de la palabra, ya no solamente por mí, aunque también, ¿no? Y Pablo también pedía que orasen los creyentes por él, pero hemos de estar orando al Señor para que Dios envíe obreros a su mies. Nos dice esto en Mateo capítulo 9, al final, al versículo 38. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hemos de estar orando para que el Señor llame entre nosotros o fuera de nosotros, pero que puedan también obrar entre nosotros. Oremos entonces por el ministerio, para que no venga menos, no, al contrario, a más hemos de estar enseñando y predicando cada vez más la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, si alguna vez estamos decíamos, a veces desánimo, ¿no? Somos pocos, ¿no? Bueno, pues fijémonos en lo que es lo esencial. Contemplemos el gran privilegio que el Señor nos da de escuchar la palabra de Dios.
Salmo 148, esto no lo ha hecho con las naciones, esto lo ha hecho con nosotros, con su pueblo. A nosotros sí. ¿Por qué? Pues porque se agradó de nosotros. No por obras, sino porque nos eligió por gracia. Así pues, hermanos, escuchando esto, la palabra de Dios, escuchando la palabra de Cristo, con también la resolución de vivir nuestra vida, esto es la señal y la marca de que somos hijos de Dios, de que el Señor nos ha elegido, de que nos eligió para darnos al Hijo, ¿no? Qué gran privilegio es esto que nosotros, el Señor nos da, poder escuchar la palabra de Dios. Aquí compararemos, hermanos, la iglesia del Señor. Algunas veces lo habremos hecho, esto de irnos de acampada en verano, ¿no? Cuando éramos jóvenes o mayores. Estamos de acampada y por la noche alumbramos ahí la hoguera y estamos ahí reunidos a la luz de la hoguera, pues no sé, contando las cosas o asando salchichas. Bueno, pues ¿a qué se puede comparar? Pues la iglesia del Señor Jesucristo es esto, como pueblo alrededor no de la hoguera, sino de la palabra de Dios. El pueblo que se congrega, que se reúne alrededor de la palabra de Dios. Eso es lo fundamental, hermanos. Mantener la palabra de Dios como lo más importante, ¿verdad? Lo que nos congrega, lo que nos reúne, lo que nos une, ¿verdad? Y que no perdamos esto nunca. He visto congregaciones, hermanos, en las que se perdió el respeto por el Señor, por su oración, y que se perdió el interés por la palabra de Dios. Se perdió el interés por la palabra de Dios. Parece como si la palabra pues, se había tomado vacaciones, ¿no? El ministerio de la palabra, claro. Se había tomado vacaciones entre ellos. Bueno, pues al final el Señor colgó el cartel de cerrado por vacaciones a esa iglesia, pero de una manera permanente. A esas iglesias, a esas congregaciones, no, es algo que se puede eso contemplar. Así pues, vemos que nunca perdamos este interés por la palabra de Dios. Y sobre todo, pues, hermanos, como decíamos al principio, pensemos esto: hemos vencido. La victoria es nuestra, aunque aparente lo contrario. Y aunque pues tengamos que seguir pues a veces haciendo frente a problemas, hemos de fortalecer nuestros corazones. El camino, hermanos, es largo como iglesia. Y nadie nos ha dicho que va a ser corto, nadie nos ha dicho que va a ser fácil, ni que va a ser cosa de 2 días, ¿no? En nuestras circunstancias, hermanos, nos hemos de acostumbrar a, bueno, que estamos un poco al margen de todo, ¿no? Y que somos un poco los últimos de todo. Pero, hermanos, lo fundamental es la palabra de Cristo en medio nuestro, y hemos de perseverar en ella. Hemos de perseverar hasta el fin, en la confesión de Cristo, confesando a Cristo, la palabra de Cristo. Y de esta manera pues seremos salvos, porque no habremos creído en vano. Porque no habremos creído en vano. Pues que así sea, hermanos. Que el Señor con su poder pues nos vaya guardando y haciendo pues su obra en nosotros, para que nosotros podamos también hacer y cumplir su voluntad, y que nosotros pues tengamos esta salvación del Señor Jesucristo en nuestra vida, por su palabra. Amén. Que así sea. Vamos a orar al Señor.